Bienvenidos al presente video. En este video vamos a continuar con la parte de ejercicios relacionados a lo que son funciones complejas. En un video anterior ya habíamos visto la resolución de un ejercicio, entonces vamos a, en esta parte, hablar un poco más acerca de estos límites. Y por otro lado vamos a trabajar un poco con lo que es el concepto de continuidad. Bien, entonces continuamos. Vamos a agarrar un segundo ejercicio en el cual nos piden calcular este límite. Calcular el límite cuando z tiende a 0 de z conjugado sobre z. Bien, entonces en este caso vamos a hacer un análisis similar al anterior. ¿Ya? Recordando que podemos hacer lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos que un valor de z tiende a 0, entonces directamente por una analogía con el plano cartesiano, podemos decir lo siguiente, ¿no? Z es igual a un X más I veces Y. Y para que tienda a 0, entonces las variables X y Y tienen que tender a 0, 0 respectivamente. ¿Listo? Por lo tanto, este límite de acá lo podemos expresar utilizando las variables X y Y de la siguiente forma. X tiende a 0, Y tiende a 0. De esa forma. Acá necesitamos los números, ¿no? Necesitamos el número Z y necesitamos un número conjugado. Como sabemos, Z es X más I veces Y. Ese es el valor de X. Posteriormente, necesitamos el Z conjugado. Nosotros sabemos que de forma teórica, el Z conjugado llega a ser el mismo que el Z, con la diferencia de que se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, es directamente este mismo número y le llegamos a cambiar el signo y tenemos el negativo acá. Y como pueden observar, aquí está Z conjugado y aquí está Z. ¿Listo? Ahora, al momento de hacer una evaluación para ver si es que este límite tal vez tiende a un número conocido, entonces evaluamos, pero acá se nota que a simple vista nos queda 0 sobre 0, lo cual representa una indeterminación, ¿vale? Entonces vamos a proceder a resolver esto de una forma similar a lo que hemos hecho para el ejercicio anterior. Analizamos dos condiciones, condición necesaria, condición suficiente. Primero, la condición necesaria son los límites iterados. Entonces calculamos estos dos límites, L1 y L2. Como habíamos visto en el ejercicio anterior, tenemos que calcular el límite cuando X tiende a 0 del límite cuando Y tiende a 0. Bien. Entonces, en este caso, como podemos observar, tenemos límite cuando Y tiende a 0. Pero cuando Y tiende a 0, este número de acá se hace 0 y este número se hace 0. Pero lo que nos llega a aparecer acá, o sobra, si quieren, en otras palabras, sería X arriba, X abajo. Eso es lo que queda. Y como son exactamente la misma cantidad, se pueden simplificar y nos quedaría 1. 1. Listo. Entonces nos queda el límite cuando X tiende a 0 del 1. Como este límite no tiene X, es directamente el valor al cual está asignado. O sea, siempre vale 1. Listo. Ese es el primer límite. ¿Ya? Y como podemos ver, existe ese límite. Ahora vamos a proceder en calcular el segundo límite iterado, L2. Para calcular L2, trabajamos de una forma similar. Por ejemplo, Y tiende a 0. De el límite cuando X tiende a 0. Entonces vamos a calcular primeramente el límite cuando X tiende a 0 de la siguiente forma. Tenemos 0 acá, 0 acá. Esos dos son 0. ¿No ve? Entonces, al tener eso, lo que nos va a sobrar va a ser menos IY arriba y IY abajo. Y como son exactamente la misma cantidad con la misma unidad imaginaria, se pueden simplificar. Se simplifican los dos igual que en el caso de arriba. Pero acá hay una diferencia. Este signo negativo permanece. Entonces, esto de acá nos sale menos 1. Menos 1. Entonces, tenemos el límite cuando Y tiende a 0 del menos 1. Y el límite cuando Y tiende a 0 del menos 1 es menos 1, porque no tenemos dónde reemplazar la variable Y. Entonces, como es una función constante, siempre va a tomar ese valor. Ahora bien, acá
Podemos observar que los dos límites existen, de hecho, pero son valores diferentes. Uno es uno y el otro es menos uno. ¿Ya? Y por más que la magnitud sea la misma, el signo es diferente. Eso indica que el límite es diferente en los dos casos, lo cual no debería ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ser diferentes, decimos que no cumple la condición necesaria. No cumple la condición necesaria. Así que el límite no existe. No existe, porque son diferentes, ¿no? Entonces, el límite no existe, entonces no podemos calcular directamente el valor. Bien, el ejercicio es relativamente corto, pero es bastante conceptual y hay que tomar en cuenta eso. Bien, vamos a hablar de continuidad un momento. ¿Ya? Bien, en esta parte podemos ver lo siguiente. Continuidad. Dice, la función w igual a z, función f de z, ¿ya? Definida en una región R del plano z. ¿No ve? Vamos a analizar la continuidad relacionado a un punto. ¿Ya? La continuidad es relacionada a un punto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces tenemos esto. La función w igual a f de z, definida en una región R del plano z, es continua en el punto z sub 0 si cumple las siguientes condiciones. ¿Ya? Observando esto de acá, las condiciones son similares a las que se llegan a trabajar en variables reales. Se puede observar que para que el límite exista, primeramente el f en z sub 0 tiene que existir. O sea, la función tiene que existir en el punto donde analizamos la continuidad. Segundo, el límite de la función en variable compleja, cuando se aproxima al punto, también tiene que existir. Obviamente, en este lugarcito vamos a analizar con los mismos conceptos que hemos hecho hace un momento, con la condición necesaria y condición suficiente. Y por último, estos dos de acá, al margen de existir, tienen que ser iguales. Y si es que esos son iguales, entonces el límite es igual a la función del punto f de z sub 0, lo cual garantiza que esta función presenta continuidad. La función es continua. De esa forma. Y como sabemos, eh, directamente analizamos en el punto. Bien, acá. Vamos a hacer un problema. ¿Ya? Vamos a hacer un problema. Vamos a calcular esto. Vamos a analizar el límite de la función, o bueno, analizar si la función es continua en el punto z sub 0 igual a 0. ¿Ya? Y tenemos para eso una función de esta forma. F de z es igual a esta función si es que z es distinto de 0. Y la función vale un medio si z es igual a 0. Bien, tenemos que analizar esto. ¿Ya? Ahora bien, en esta parte vamos a utilizar una técnica para calcular el límite, tal vez un poco diferente, pero se puede llegar a aplicar directamente, ¿ya? Para ciertos casos, bajo ciertas condiciones, las cuales se llegan a justificar con lo que son derivadas de funciones complejas, ¿ya? Obviamente no hemos tratado el tema aún, ¿ya? Sin embargo, pues es posible utilizar técnicas similares a lo que se hace en cálculo 1 o en funciones de una variable para calcular límites bajo ciertas condiciones que enseguida les vamos a mencionar. Bien, primero, tenemos esta función, ¿no? Es repartida en dos partes, cuando z es diferente de 0 y cuando es 0. ¿No ve? Acá dice que es diferente de 0 porque acá podemos ver que hay división entre 0, ¿no? Lo cual haría que el límite no existe o no exista. ¿No? Para evitar eso, entonces, cuando es 0, toma un valor conocido. Bien.
Analizamos las tres condiciones en un punto. En este caso nos dicen z igual a 0. Pero como sabemos, tenemos que analizar sí o sí ese punto porque en ese punto es donde existe un posible cambio o un salto. Entonces, a partir de eso, uno se puede dar cuenta que hay que analizar el punto z igual a 0. Así que vamos a analizar las tres condiciones anteriores. ¿Ya? Primera condición. La primera condición nos dice que la función en el punto tiene que existir. ¿No ve? O sea, la función en el punto tiene que existir. Ahora nos preguntamos, ¿la función en el punto existe? Y la respuesta es sí. La función sí existe en el punto f igual a 0. En ese punto sí existe la función. Sí existe y es igual a 1. ¿Por qué? Porque acá mismo en la definición de la función te dice que cuando z es 0, la función vale 1/2, entonces existe. Tenemos la función definida en el punto. Entonces, cumple la primera condición. ¿Listo? Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el límite cuando z tiende a 0 de f de z. O sea, nos preguntan si existe. Para eso nosotros vamos a calcular el límite para ver si es que en realidad existe. ¿Ya? Ahora bien, en los ejercicios anteriores, las que hemos visto hace un momento, hemos agarrado z y esa función z lo hemos separado en su parte real, su parte imaginaria, ¿ya? Pero era según los requerimientos que nos daban la función, ¿no ve? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, no necesitábamos a solamente z, necesitábamos z y necesitábamos z conjugado. En un video que hemos hecho anteriormente, necesitábamos parte real y necesitaba parte imaginaria. Incluso necesitaba el módulo de la variable z al cuadrado. Entonces, no agarrábamos a toda la función z, sino agarrábamos ciertas partes de la función o ciertas características de la función. Ahora bien, si vemos esta función de acá, hay que calcular el límite cuando z tiende a esto, ¿ya? A 0. Pero acá es la función completa la que vamos a trabajar, ¿ya? Cuando llevamos la parte de lo que son derivadas, vamos a analizar funciones que presentan desde algún punto de vista ciertas particularidades en puntos específicos, ¿ya? Ahí se analizan lo que son, por ejemplo, funciones analíticas, las que son funciones armónicas, y lo que nos interesa son funciones enteras. Ahora, vamos a, en esta parte, adelantarnos un poquito, ¿ya? Esta función de acá es una función entera. ¿Ya? Es una función entera, porque de hecho es derivable. ¿Ya? Eso vamos a hablar más adelante. Es, esta función de acá es entera porque todo de acá te quedan en función de z. No hay z conjugado, no hay módulo de z, no hay parte real, parte imaginaria, sino todo está en términos de z. Entonces, esta es una función entera. Y al mismo tiempo se puede derivar. ¿Ya? Ahora, ¿para qué mencionamos todo eso? Pues para lo siguiente. Tienes que calcular este límite. Límite cuando z tiende a 0. Tú lo evalúas, en vez de z ya puedes reemplazar el valor, y tenemos esto. E a la 0 vale 1, seno de 0 vale 0, menos 1. 1 menos 1 se hace 0. Arriba tienes 0, abajo tienes 0 sobre 0. Eso es indeterminación, ¿no ve? Entonces, esto de acá es un límite indeterminado, ¿ya? Ahora bien, una alternativa diferente a lo que hemos estado haciendo para las funciones cuando analizamos el límite era condición necesaria, condición suficiente. A ver, cuando tenemos una función o un límite de una función que es entera, ¿ya? Podemos utilizar los mismos conceptos de cálculo, ¿ya? Podemos utilizar los mismos conceptos de cálculo. Entonces, podemos observar lo siguiente, ¿no? Te piden calcular ese límite. Y al tener una función entera, pues esto de acá, para no hacerlo complicado, no hacerlo largo, podemos utilizar propiedades o también podemos utilizar las reglas de Hopital, ¿ya? Y precisamente nosotros vamos a utilizar las reglas de Hopital
para este límite. ¿Ya? Recordando un poquito, porque esto ya es análogo a cálculo 1, porque incluso a partir de ahora, tú cualquier límite que te den en variable compleja que sea una función entera, puedes aplicar el Hopital tranquilamente en cualquier límite. Igual puedes aplicar las mismas propiedades de cálculo 1 de una variable, las puedes aplicar tranquilamente para calcular cualquier límite. Los únicos casos donde no puedes utilizar eso es cuando no te dan una función entera. O sea, te dan solo módulo o solo parte imaginaria, solo partes de A. Ahí no puedes utilizar. Pero por otro lado, si te da una función f de z entera, puedes utilizar todo lo que ya sabes de cálculo, que incluso es lo más probable que llegue a aparecer en una prueba. Entonces, recordando un poquito, la regla de Hopital te dice esto, ¿ya? Que puedes derivar arriba y abajo por separado, ¿ya? Y el límite sigue manteniendo su misma tendencia y puedes calcularlo con derivadas sucesivas hasta que el límite exista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos dito, vamos a aplicar Hopital y derivamos. Derivo acá arriba, con las mismas reglas de cálculo. Derivada de E a la Z es E a la Z. Derivada del seno, coseno. Derivada de la constante, cero. Listo. Eso es la derivada de arriba. Abajo derivas. Derivada de z cuadrado, 2z. Listo. Evaluamos. E a la 0 vale 1. Coseno de 0 vale 1. 1 menos 1, 0. Arriba es 0. Abajo 2 por 0, 0. Sigue siendo indeterminado, ¿no? Pero lo bueno es que por lo menos el límite ya es más simple. ¿No ve? Ahora podemos utilizar propiedades, pero Hopital es más simple. Entonces vamos a aplicar Hopital otra vez hasta que ya no haya indeterminación. Volvemos a derivar. Derivada de e a la z es e a la z. Derivada del coseno es menos seno. Entonces, este negativo con el negativo sobre el más y sería seno de z. Abajo, derivada de 2z es 2. De esa forma. ¿Ya? Y por tanto, podemos evaluar. Pero lo bueno de aquí es que al calcular este límite por Hopital, ya no tiene indeterminación. ¿No ve? Tenemos e a la 0 vale 1, seno de 0 vale 0, pero 1 más 0 y es 1. Abajo solamente hay 2, ¿no? Entonces solamente 2. Entonces el límite vale 1. Y el límite sí existe. Existe. ¿Ya? Ahora, la última condición, que es la más importante. ¿Ya? El límite tiene que ser igual a la función evaluada en el mismo punto de la tendencia. ¿Ya? Acabamos de calcular el límite y vale 1/2, como está acá. ¿No ve? Y de la primera condición, volviendo a esta parte, la función en 0 vale 1/2. Como puedes observar, son iguales en valor. Por lo tanto, se cumple la condición 3 y la función es continua. ¿No ves? Llegamos a esa conclusión. Por tanto, sí es continua en el punto 0. Bien, podemos rescatar en esta parte que para calcular límites a partir de ahora, podemos utilizar la regla de Hopital para cualquier límite que sea indeterminado. Bien, y con esto finalizamos el capítulo de funciones complejas. En los siguientes videos vamos a trabajar con lo que son derivación en variable compleja. Gracias por la atención. Hasta otra oportunidad.